Bien, el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días, un placer saludarles nuevamente. Una nueva semana, también les saludo a cada uno de ustedes, los que están ahí conectados. Que un abrazo sea para cada uno de ustedes. En momentos complicados y difíciles, hermanos, los cuales estamos viviendo hoy día, yo quisiera, hermanos, agradecer al Señor por un día más de vida. Estamos aún manteniéndonos vivos y agradeciendo al Señor. Queremos agradecer, Señor, tu mano poderosa. Él ha sido tan bueno con nosotros y queremos agradecer eso. Y bueno, yo hago, hermanos, lo que me corresponde, que es predicar el Evangelio de Cristo. No tengo otra cosa que hacer que predicar, que enseñar la palabra del Señor. Estamos entonces, hermanos, en cuadrangulares.cl, a la luz de las Escrituras, como todos los días, estamos tratando de hacer la palabra que sea explicada de la mejor manera posible. Sabemos que no es algo tan detallado, pero sí superficial, pero a la vez yendo al contexto como tal, ¿no? Así que un abrazo, un besito a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga ricamente y quiero comenzar entonces con 1 Timoteo capítulo 3. Hoy día comenzamos con el capítulo 3 de Timoteo. Aquí ya estamos hablando entonces ya de los requisitos, hermanos, para el liderazgo. Requisito, hermanos, para los líderes y en especialmente para un obispo. Y vamos a ver aquí cómo podemos interpretar esto, ¿no? Vamos a ver una introducción a la buena obra del trabajo espiritual también, ¿no? Cuando dice, hermanos, a ver si les puedo leer parte de lo que vamos a analizar hoy día. Sería bueno, hermanos, que usted comprenda que estamos leyendo otras versiones para poder comprender mejor. Vamos a ir al capítulo 3. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Estoy en la nueva versión viviente, con la nueva traducción viviente. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable, dice. Por esta razón, el líder de la iglesia debe ser un hombre que lleva una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, debe vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas, huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y le obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podría cuidar a los, en este caso, de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Entonces, de la misma manera, los diáconos. Hasta ahí vamos a dejar porque vamos a ver la primera parte solamente con respecto a los líderes. Luego, la segunda parte hablamos de los diáconos. ¿Le parece? Entonces vemos, hermano, cuando él dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿No es cierto? Palabra fiel, Pablo acaba de escribir, ¿no es cierto?, acerca de las mujeres, los problemas que habían ahí en el capítulo 2, las dificultades que tenían el tema de las mujeres, seguramente estaban tomando el lugar que no les correspondía. Estoy hablando de aquella época, y Pablo empieza a colocar en orden un poco todo el tema, ¿no es cierto?, de la obra local ahí que estaba ocurriendo ahí en Éfeso. Recuérdese que a Timoteo lo es enviado para ver algunos detalles, contener algunas cosas y enseñar otras. Ya, así que, hermanos, tampoco quiere dar la impresión aquí de que cualquier hombre podría estar calificado para estar al frente de la obra. Ningún hombre está calificado para ser un líder espiritual solo por su género, digamos, ¿ah? Así que eso queda muy claro. Entonces, cuando, hermanos, el oficio que Pablo describía es el de obispado. Y de hecho nuestra cultura religiosa nos ha dado una idea particular de lo que es el obispo.
Pero la palabra obispo en el Nuevo Testamento es un episcopos. Es un episcopos, literalmente significa el que vigila, un vigilante. Eso era en este caso, un obispo o un episcopos en el original, ¿no? Entonces, estos eran hombres con liderazgo y tenían autoridad en la iglesia. En este caso el Estado tiene su monarca, la iglesia tiene su obispo, ¿no es cierto? Uno debe gobernar de acuerdo a la ley y a las tierras. Entonces el otro acuerdo, el otro de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, nosotros estamos gobernando de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, de hecho, en Hechos 2:17 se nos enseñó que había muchos obispos, y esto es vigilante, o sea, había muchos vigilantes ya en una iglesia, en una ciudad, y sin duda estos eran hombres que estaban, hermanos, a cargo de diferentes hogares, iglesias. Acuérdense que antiguamente no existían los edificios, estaban los hogares, iglesias que se reunían en cierta ciudad. Entonces, la idea, hermanos, de un obispo regional no viene de la Biblia, ¿ya? Bueno, nosotros hemos organizado un poquito el tema, ¿cierto? Y hemos ido así por regiones. Yo creo que no tampoco estaríamos tan de acuerdo, pero antiguamente no era así, ¿no? Ahora, basándonos en lo que significa la palabra obispo, obispo es alguien, como dijimos, que supervisa la iglesia. O sea, era un líder, ¿no es cierto? Y tal persona a veces es llamada un anciano. Y aquí quiero que vean un poco esta diferencia. Era un anciano. ¿Sabe cuál era la palabra original de anciano? Es presbúteros. No sé si se ha escuchado hablar del presbítero, ¿no? Es un presbúteros, o sea, o también se les llamaban antiguamente, como en Hechos 20:17, pastor también, su palabra original es poimen, ¿ya? Entonces, hermanos, el ancianato es uno de los más antiguos dentro de los oficios, estoy hablando dentro de la iglesia. Los judíos tenían sus ancianos y su origen se remonta, ¿se acuerda? A la época de Moisés en el desierto, cuando él designa a 70 hombres para que lo ayudaran en la tarea de controlar y cuidar al pueblo, ¿ya? Y de hecho cada sinagoga tenía sus ancianos, y ellos eran los verdaderos líderes de la comunidad judía, los ancianos. Y de hecho presidían el culto, ¿no es cierto?, de la sinagoga, y ellos administraron reprensión, administraron disciplina, ¿cierto? Y donde fuera necesario, ellos colocaban su autoridad, resolvían disputas y llevaban a los tribunales de justicia, etc. Entonces, entre los judíos, los ancianos eran hombres muy, muy respetados, que ejercían una supervisión bastante paternal sobre los asuntos espirituales y materiales de cada comunidad judía. Pero más naciones que judíos también tenían ancianos, ¿eh? Muchos de los alrededores. Por ejemplo, le coloco algunos ejemplos. El cuerpo presidente de los espartanos se llamaba Gerousia, lo que significa Consejo de Ancianos. ¿Se fija? Entonces, el Parlamento de Roma se llamaba Senado, que viene de Senac, que significa anciano. ¿Te fijas? Y en Inglaterra los hombres que se ocupaban de los asuntos de la comunidad se llamaban regidores. ¿Y qué significa regidor? ¿Ya? En este caso significa hombres mayores, que es más o menos lo mismo. Entonces, en la época del Nuevo Testamento, cada aldea egipcia tenía sus ancianos que se ocupaban de los asuntos de la comunidad. Entonces los ancianos tenían una larga historia, hermanos, y tenían un lugar en la vida de casi todas las comunidades. Ahora, la Septuaginta, ya la versión griega de las escrituras hebreas, la usa para describir a aquellos que eran los capataces, ya que estaban a cargo de las obras públicas y los proyectos de construcción pública. Ahora, los griegos, hermanos, lo usan para describir a los hombres designados para salir de la ciudad madre, para regular los asuntos de una colonia recién fundada, hermanos, en algún lugar distante. De hecho, lo usan para describir lo que podríamos llamar comisionados, designados para regular los asuntos de una ciudad. Entonces los romanos lo usan para describir a los magistrados designados para supervisar
la venta de los alimentos dentro de la ciudad de Roma se utilizaba para delegados especiales, etc. Entonces, la pregunta es la siguiente. Episcopo, por ejemplo, episcopo implica dos cosas. En primer lugar, la supervisión de algún área o esfera de trabajo. Y en segundo lugar, la responsabilidad ante algún poder o autoridad superior. Ese era un episcopo, ¿ya? Entonces, ahora, la gran pregunta es, ¿cuál era la relación en la iglesia primitiva entre el anciano, los presbúteros, ¿no? Que era un anciano, ¿no es cierto? Eh, y los episcopos, que en este caso era el supervisor. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que cuando hablamos de todos los estudios que se han hecho en la época moderna, es prácticamente unánime al sostener que la iglesia primitiva, cuando hablamos de los presbúteros o los episcopos, eran uno, y eran lo mismo. Y los motivos de esa identificación son los siguientes. Por ejemplo, se nombraron ancianos en todas partes. Después del primer viaje misionero, Pablo y Bernabé nombraron ancianos en todas las iglesias. Entonces, las calificaciones de un presbúteros, ¿ya? O de un episcopo, estas son palabras en el original, son idénticas a todos los efectos y propósitos. Entonces, al comienzo de Filipenses, los saludos de Pablo son para los obispos y para los diáconos. Entonces es muy difícil, hermano, que Pablo no hubiera enviado ningún saludo a los ancianos, ya que, como hemos visto, estaban en todas partes, en todas las iglesias. Por lo tanto, los obispos y los ancianos deben ser un mismo cuerpo de personas. Eso es lo que creen algunos escritores. Entonces, cuando Pablo estaba en su último viaje a Jerusalén, envió a buscar a los ancianos de Éfeso para que los encontraran en Mileto, según Hechos capítulo 20 y 17, ¿ya? Y en el curso de su conversación con ellos, les dice que Dios les ha dado episcopoi, o sea, para alimentar la iglesia de Dios. Es decir, se dirige precisamente al mismo cuerpo, ¿no es cierto?, de hombres, primero como ancianos y segundo como obispos o también superintendentes también, ¿no? Cuando Pedro escribe a su pueblo, les habla como un anciano a los ancianos, ¿te fijas? Y luego continúa diciendo que su función es la supervisión del rebaño de Dios. Entonces, y la palabra, ¿no es cierto?, aquí que usa para supervisar, estoy hablando de 1 Pedro 5:2, en este caso está el mismo verbo, ¿no es cierto?, episcopein, ya, del cual proviene episcopos. Entonces, toda la evidencia del Nuevo Testamento prueba que los presbúteros y los episcopos, en este caso el anciano y el obispo o superintendente, eran la misma persona, ¿ya? Ahora, en el diseño del Nuevo Testamento parece haber cierta flexibilidad en la estructura, pero fíjate que el énfasis mayor era en el carácter de los líderes, ¿ya? Ahora, surgen dos preguntas que para dejar claro esto. Primero, si eran iguales, ¿por qué tenían dos nombres? ¿Ya? La respuesta es que Presbúteros describió a estos líderes de la iglesia como eran personalmente, ¿ya? Eran los hombres mayores, eran los miembros mayores y respetados de la comunidad. Y los episcopos, por otro lado, describe su función, ¿te fijas? Que era supervisar la vida y la obra de la iglesia. Entonces la única palabra describía al hombre, ¿no es cierto? Ya una describía al hombre y el otro describía su tarea, ¿te fijas? Entonces, bueno, es de esperar que se pueda entender, pero de alguna manera, si tiene interés en esto, puede hacer un estudio más concienzudo con respecto a esto. Ahora, la segunda pregunta, si el anciano y el obispo eran originalmente el mismo, ¿cómo se convirtió el obispo en lo que hizo? O sea, y la respuesta es simple. Inevitablemente, hermanos, el cuerpo de los ancianos adquiriría un líder. Alguien que lidere sería esencial, ¿no es cierto? E inevitablemente emergería ya este líder. Entonces, cuanto más organizado se volviera la iglesia, más seguramente iba a surgir esta figura.
Y el anciano que se destacó como líder llegó a ser llamado episcopo. ¿Te fijas? El anciano porque habían varios, ¿cierto? Ya, pero había uno siempre que sobresalía, este era llamado episcopos, ¿ya? Entonces, en este caso era como el superintendente de la iglesia o el vigilante también, ¿no? Pero hay que señalar que era simplemente un líder entre iguales, eran todos iguales, este era un líder, de hecho era el mismo anciano, aquí la circunstancia y las cualidades personales se habían combinado, ¿no es cierto?, para convertirlo en un líder de la obra de la iglesia local en ese entonces. Cuando dice buena obra desea, la idea, hermano, no es bien por usted. Usted desea un lugar de liderazgo espiritual, ¿ya? Está bien, está bien. Aunque este pueda ser un deseo piadoso, pero la idea más bien es que esto es lo que decía Pablo, ¿no? Esto es bueno, es noble, un trabajo honroso. Entonces, pero Timoteo, tienes que buscar hombres que sean nobles, que sean buenos hombres y que sean honorables. Esa era la idea. O sea, buena obra desean. Muchos de nosotros podemos desear y anhelar eh, obispado, en este caso, ser un líder de algún lugar, de algún grupo de personas, pero tiene que tener sus características muy altas, muy notables, hermano. De hecho, el liderazgo espiritual en la iglesia no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con honor, no tiene que ver con gloria. Se trata sobre la obra. Y Jesús dijo, si alguno quiere ser el primero, ya será el postrero de todos, o sea, el servidor de todos. Entonces, cuando habla de una buena obra, ya, pero es un trabajo difícil, una buena obra, pero un trabajo difícil, ya. Y el ministerio no es la ocupación de un hombre ocioso, sino que es una labor de mucho trabajo y a la vez una labor muy dolorosa. Eso describía Trapp, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí ya pasamos en el versículo 2 al requisito para los obispos, ¿no es cierto? En este caso para los ancianos que iban a ser líderes, ¿cierto? Dice, pero es necesario que el obispo, ya, Dios tiene requisitos específicos para los líderes de la iglesia. Los líderes no deben ser escogidos al azar y tampoco, ¿no es cierto?, porque se ofrezcan voluntariamente o porque aspiren a la posición, ni siquiera porque sean líderes innatos, tampoco puede ser así. Los líderes deben ser elegidos principalmente en base, ¿no es cierto?, a que tanto coinciden con los requisitos, a qué tanto están coincidiendo con los requisitos que se mencionan en este capítulo, el capítulo 3, aquí. Entonces, los requisitos para el liderazgo no tienen nada que ver con el talento. Volvemos a repetir esto, ¿no? Dios nos dice, sal y consigue a hombres más talentosos, ¿cierto? Dios puede crear fácil e instantáneamente dones en un hombre, porque los dones son dados por el Espíritu Santo, como Él quiere. Pero tampoco ir a un seminario, ¿no es cierto?, no hace una persona calificada para el liderazgo espiritual. O a veces ser un buen orador no califica tampoco para el liderazgo. Tener dones naturales o espirituales no califica, hermanos, a una persona para el liderazgo. Lo que uno hace voluntariamente con el tiempo, con el dinero, tampoco califica. Lo que califica a una persona para el liderazgo espiritual es un carácter consagrado. Vuelvo a repetir, carácter consagrado. Y eso es la lucha que tenemos, yo personalmente, diariamente. Un carácter consagrado, o sea, un carácter consagrado, hermano, que vaya de acuerdo con los altos criterios que están mencionados acá. ¿Ok? Cuando dice, pero es necesario, y aquí notamos un detalle, hermanos. Sin embargo, esta no es una lista rígida que demanda perfección, así como decir, tienes que ser perfecto, porque usted sabe que eso no existe, hermano. La perfección todavía no va a suceder. Todos fallamos, cometemos faltas, errores, y que demande una perfección en todas las áreas. Sí, es lo ideal. Pero las metas, ¿no es cierto?, a alcanzar debieran ser estas. O los criterios generales para la selección, que sean hombres de este tipo, los cuales voy a mencionar enseguida. Uno ve la lista y se pregunta,
el hombre en cuestión desea todas estas cosas que estén en su corazón. Por ejemplo, si alguien dice, yo me gustaría ser pastor, me gustaría ser evangelista, un maestro, hermanos, ¿estará de acuerdo con todas estas cosas? ¿Su corazón estará disponible para eso? O sea, ese deseo, hermanos, se demuestra con su vida. Esa es la pregunta. ¿Y hay otros hombres disponibles que cumplen mejor con los requisitos de esta lista? Hay hombres, no sé si es una lista de preguntas, ¿no es cierto? Entonces, que tenemos que resolver. Es necesario, dice, estos requisitos también son valiosos para toda persona, ¿eh? No solo para los líderes, no solo para aquellos que aspiran al liderazgo. Son claros indicadores de un carácter consagrado y, como dije, y de madurez espiritual, ¿ya? Y pueden dar la verdadera medida de un hombre. Entonces vemos, hermano, una lista de requisitos para los líderes de la iglesia, en lo que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. La lista es interesante. Me gustaría que la pudiera leer para que me diera un poquito más de tiempo para poder continuar con esto. Entonces vemos, hermano, por ejemplo, irreprensible. Esta palabra literalmente significa nada que pueda ser usado en su contra. Irreprensible, nada que pueda ser usado en su contra. No debe haber nada que otros puedan usar en contra y para atacar a la iglesia, ¿cierto? Es que este pastor es así, que este líder es así. No, eso debe ser irreprensible. O sea, el líder cristiano debe ser un hombre contra el cual no se pueden hacer críticas. ¿Ya? Entonces, esta palabra, ¿no es cierto?, en el original se utiliza para una posición que no está abierta al ataque, de una vida que no está abierta a la censura, de un arte o técnica tan perfecta que no se le puede encontrar falta. ¿Ya? No sé si me entiendes, o sea, estoy hablando públicamente porque íntimamente Dios sabe que cometemos faltas y errores. ¿Ya? Entonces, el líder cristiano, hermano, no solo debe estar libre de faltas que puedan ser atacadas por acusaciones definidas, sino que debe ser de un carácter tan fino, hermanos, que esté incluso más allá de la crítica, hermanos. De hecho, los propios griegos definieron la palabra en el sentido de no ofrecer nada de lo que un adversario pueda agarrarse. Me gusta mucho esto, ¿no? No ofrecer nada de lo que un adversario pueda agarrarse. Interesante, ¿no? Entonces, la palabra es una metáfora, ¿eh?, tomada del caso de un experto, fíjate. Mira, este también es una muy buena, cuando hablamos de irreprensible. ¿Qué es lo que es irreprensible? Mire, es tomada del caso de un experto y habla de boxeador, por ejemplo. La sacan ahí de un boxeador que defiende de tal manera cada parte de su cuerpo que resulta imposible, hermanos, para su antagonista el dar un golpe. ¿Te fijas? Qué interesante, ¿no? Entonces este es un término amplio para un hombre que vive una vida recta, que puede ser visto como justo. Nadie puede ponerse de pie y acusar al hombre de un pecado grave. Eso es irreprensible, hermano. Y de hecho, en 1 Timoteo 3:10 también habla de los diáconos, ¿eh? Y les dice a los diáconos que tienen que ser irreprensibles, ¿ya? Y esto implica que ser irreprensible también tiene que ser demostrado por un historial de comportamiento, hermanos. O sea, obviamente después que se convierte, porque antes de convertirse, hermanos, hacíamos de todo. ¿Me entiendes? Pero estoy hablando ahora, después de ser convertido, el historial de comportamiento debe ser adecuado. ¿Te fijas? Cuando dice después marido de una sola mujer, los voy a ir tratando algunos que son más importantes que otros. ¿Ah? Marido de una sola mujer. La idea que se maneja aquí es hombre, ¿no es cierto?, de una sola mujer. No es que el líder tenga que estar casado, ¿ah?, por si acaso. Si así lo fuera, Jesús seguramente, ¿no es cierto?, y otros líderes, hermanos, no hubiesen podido ser líderes espirituales en las iglesias, digamos. Entonces, la idea tampoco es que un líder nunca podría volver a casarse si su esposo hubiera fallecido, por ejemplo, o si se hubiera divorciado bíblicamente. La idea
es que el amor, el afecto, el corazón se le dan a una sola mujer. ¿Te fijas? A una sola mujer, aquella que es su legítima esposa ante la ley. Eso se llama marido de una sola mujer. Estoy hablando de los requisitos entonces de los líderes que deben ser plantados allí en Éfeso. Timoteo, póngase las pilas y esto, busque gente así, honrosa, honorable, gente que dé buen testimonio. Entonces, esto significa también que el líder bíblico no es un mujeriego, cuando hablamos de un marido de una sola mujer, no es un mujeriego, no es un adúltero, no es un conquistador. Yo creo que los líderes que son medio picados de la araña, que le llaman así, no debieran ser líderes, hermano. De una u otra manera caen en la trampa. ¿Ya? No conquistador, no, que no muestra amor romántico a quien pilla por ahí, ni tampoco tener interés sexual por otras mujeres, incluyendo representaciones o imágenes de mujeres en pornografía. No debiera tener esa inclinación por ningún motivo. Entonces su contexto aquí es que el líder cristiano debe ser un esposo ideal, un esposo leal. No tanto la palabra ideal, es leal, hermano. Leal. O sea, preservando qué cosa, el matrimonio en toda su pureza, ¿cierto? Y de hecho, en los días posteriores a cuando hablamos de los cánones apostólicos, ellos lo establecían, hermanos. El que está involucrado en dos matrimonios, decían, después de su bautismo, o el que ha tomado una concubina, no puede ser un episcopo, o sea, un obispo, no puede ser, ¿ya? Entonces, su contexto cultural nos indica que debemos comprender el estado del mundo en el que se escribió esto. Por favor, tenemos que siempre ir a cuál era la situación que se estaba viviendo en aquella época. Y se ha dicho, hermano, y con mucha verdad, que la única virtud totalmente nueva que trajo el cristianismo ya a este mundo, estamos hablando de la forma de vivir, fue la castidad, hermano, la castidad. En muchos sentidos, el mundo antiguo se encontraba en un estado de caos terrible, moralmente hablando. Incluso el mundo judío, hermanos, por asombroso que parezca, algunos judíos todavía practicaban la poligamia, hermanos. Por ejemplo, en un diálogo con Trifón, ya en el que Justino Mártir discute el cristianismo con un judío, se dice que es posible que un judío incluso ahora tenga 4 o 5 esposas. ¿Te fijas, hermano? Se dice que es posible que un judío tenga 4 o 5 esposas, hermano. En esa época todavía estaba la situación. O Josefo, cuando usted sabe que Josefo fue un historiador de los antiguos, del judaísmo o de los judíos. Y cuando él escribe, dice, por costumbre ancestral, un hombre puede vivir con más de una esposa, por costumbre ancestral. Entonces, en esa época todavía estaba el tema. Entonces, la ley judía permitía el divorcio, ¿ya? Y el matrimonio era de hecho el ideal, pero el divorcio estaba permitido, hermanos. Y mire, fíjate que el matrimonio era inviolable, pero no indisoluble. Los judíos sostenían que una vez que el ideal matrimonial se había roto, en este caso por crueldad, por infidelidad o la incompatibilidad, era mucho mejor permitir el divorcio y permitir que los dos comenzaran de nuevo. Pero la gran tragedia era de que la esposa no tenía ningún derecho, ¿ya? Y Josefo dice lo siguiente: para nosotros es lícito que un marido disuelva un matrimonio, pero una mujer, si se aparta de su marido, no puede casarse con otro, ¿no es cierto? A menos que su ex marido la despida. Eso lo escribió Josefo en Antigüedades de los Judíos. Ahora, en un caso de divorcio por consentimiento, ya en la época del Nuevo Testamento, todo lo que se requerían eran 2 testigos y ningún caso judicial. Un esposo podía despedir a su esposa por cualquier motivo, pero la esposa no. Ella no podía hacer eso. Entonces, en el mundo pagano era peor. Las cosas eran infinitamente peores. Por ejemplo, allí también, según la ley romana, la esposa no tenía derechos. Por ejemplo, Cato dijo lo siguiente: si tomaras a tu esposa en adulterio, o sea, si la
la, la pillas, por así decirlo, a la esposa en adulterio, podrías matarla impunemente, decía, sin ningún juicio judicial. Pero si estuvieras involucrado en adulterio, ella no se atrevería a levantar un dedo contra ti, porque era ilegal que la mujer reclamara, hermanos, porque pilló a su esposo en adulterio. Estoy hablando del mundo romano. Entonces, la iglesia cristiana, ¿cuál era la idea de la iglesia cristiana? Debía demostrar la castidad, debía demostrar la estabilidad y la santidad del hogar cristiano. Así que tenemos que darle gracias al Señor por aquellos que han encontrado una esposita hermosa y los hijos lindos que Dios nos ha dado. Démosle gracias al Señor por eso y mantener lo que el Señor nos demanda con respecto a eso. Cuando habla de sobrio, ¿ya? Cuando habla de sobrio es una palabra también, hermanos, en el original que es nepalios, lleva la idea de alguien que no es dado a los extremos, una persona sobria. Son fiables, son de confianza. Usted no tiene que preocuparse por cambios abruptos en esta persona, abruptos de visión, estado de ánimo o de acciones. Sobrio también significa vigilante, ¿eh? También tiene la idea de ser vigilante, no debe permitirse demasiado con el vino, lo relaciona mucho con el vino también. De hecho, en el mundo antiguo el vino se usaba continuamente, donde, hermanos, el suministro de agua era muy inadecuado y en ocasiones, hermanos, era peligroso. Entonces el vino era la bebida como natural, ¿no es cierto?, de todos. ¿Ya? Entonces, el punto de las pastorales señalan aquí que el cristiano no debe permitirse ninguna indulgencia, ¿ya?, que disminuya su vigilancia cristiana o ensucie su conducta cristiana. ¿Ya? De hecho, el vino, recuerdo que estuve leyendo ahí que el vino, por ejemplo, lo partían en 2 partes vino y 3 partes agua, digamos. No era vino puro así, porque si no andaría mucha gente embriagada, borrachos, y incluso para la sociedad pagana era muy inadecuado ver a alguien borracho, con mayor razón en la iglesia, ¿ya? Ahora, prudente, cuando habla de prudente es soprom. Esto describe a la persona que tiene la capacidad de pensar con claridad y objetivamente, el prudente, y se traduce de diversas formas como una mente sana, discreta, prudente, autocontrolada, casta, que tiene un control total sobre los deseos sensuales. ¿Te fijas? Entonces, hermanos, dice que los griegos lo derivaron de 2 palabras que significan mantener la mente sana y salva. Es lo opuesto, ¿no es cierto?, a la intemperancia y falta de autocontrol también. ¿Ya? De hecho, Platón lo definió como el dominio del placer y el deseo. Aristóteles, hermanos, lo definió como ese poder mediante el cual los hombres del cuerpo se utilizan como mandatos de la ley. Filón lo definió como cierta limitación y ordenamiento de los deseos que elimina los externos y excesivos y que adorna los necesarios con actualidad y moderación, digamos. Pitágoras, todos estos hombres eran griegos, ¿no? Dijo que era la base sobre la que descansa el alma. Eurípides dijo que era el don más hermoso de Dios, ¿ya? Prudente. Estamos hablando de la palabra, ¿no es cierto? Prudente. No se olvide de cuál estamos hablando. Bueno, hay varios escritores que lo llaman de muchas maneras interesantes. Uno lo llamaban el cinturón de la razón, ¿ya?, y el freno de la pasión. Y Tomás de Aquino dijo algo bien interesante. Dice que es un apaciguamiento de todos nuestros impulsos carnales y espirituales. Eso es ser prudente. ¿Te fijas? Entonces, el hombre que es sopron, que es prudente, tiene cada parte de su naturaleza bajo perfecto control. O sea, ahí hay un dominio propio muy interesante, como un fruto de parte del Señor, ¿no es cierto? Lo que quiere decir el hombre que es sopron es el hombre en cuyo corazón Cristo reina de una manera suprema, ¿ya? Así que Dios nos ayude, porque no solo los líderes deben tener eso. También sugiere, hermanos, que sabe darle el valor apropiado a las cosas y que no ridiculiza el ministerio ni el evangelio con una conducta tonta. Eso lo dice
Wiersbe. Ahora, la palabra compañera de sopron, es cosmios, que hemos traducido como bien portado, un hombre bien portado. Si un hombre es cosmio, es su conducta externa, ¿ya? Es porque es sopron en su vida interior. ¿Te fijas? Es lo que ya hemos hablado, es en su vida interior, pero cosmios significa ordenado, honesto, decoroso. ¿Te fijas? En griego tiene dos usos especiales. O sea, es común en los homenajes y en las inscripciones a los muertos. Y se usa comúnmente para describir al hombre que es un buen ciudadano. ¿Ya? De hecho, Platón define al hombre que es cosmios como el ciudadano que está tranquilo en la tierra, que cumple debidamente en su lugar y ordena los deberes que le incumben como tal. Entonces, esta palabra tiene más que simplemente buen comportamiento, más que eso. Describe al hombre cuya vida es hermosa y en cuyo carácter todas las cosas se integran armoniosamente. Entonces, el líder de la iglesia debe ser un hombre sopron, ya con todos sus instintos y deseos perfectamente bajo control, ya, y debe ser un hombre que es cosmios. Su control interno, ¿no es cierto?, emana de la belleza externa. O sea, el líder debe ser alguien cuyo corazón reine, fíjate, el poder de Cristo y en cuya vida resplandezca la belleza de Cristo. No solamente internamente, sino que externamente debe ser impecable. Son bien altas en este caso, lo que se pide acá, ¿no? Y yo creo que en nuestro mundo actual hemos bajado de alguna manera la medida, ha ido cada vez, y con más gente perdiendo el control y con más gente dando mal testimonio. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, también dice que debe ser hospedador, que están dispuestos y pueden abrir las puertas de su hogar tanto como para amigos como para extraños. De hecho, en la iglesia cristiana, hermanos, había maestros y predicadores que eran errantes, que necesitaban hospitalidad. Había muchos esclavos también sin hogar, para quienes era un gran privilegio tener el derecho a entrar a un hogar cristiano. Fue de la mayor bendición, hermanos, que los cristianos tuvieran hogares cristianos abiertos para ellos, en los que pudieran conocer a personas de ideas afines a ellos. Entonces vivimos en un mundo, hermanos, donde todavía hay muchos que están lejos de casas. Muchos, hermanos, son extraños, ya en un lugar extraño. Muchos que viven en condiciones en las que es difícil ser cristiano. Entonces, la puerta del hogar cristiano y la acogida del corazón cristiano deben estar abiertas para todos, ¿ok? Ahora, apto para enseñar, lo suficientemente instruido en la Biblia. El líder debe ser apto para enseñar, ya sea en lugar público, ya sea en lugar privado. El líder cristiano debe poseer aptitud, hermanos, para la enseñanza. Se ha dicho, hermanos, que su deber es predicar a los inconversos y enseñar a los convertidos. Y hay dos cosas que decir al respecto. Uno de los desastres de los tiempos modernos de esta época es que el ministro de la enseñanza de la iglesia, en este caso la enseñanza de la iglesia, no se ejerce como debería. Hoy día, como dije, mire usted los números, hoy día la gente no tiene interés de aprender la palabra, le cuesta mucho, ¿no es cierto? De hecho, hay una cantidad enorme de predicación tópica o de cualquier cantidad de exhortaciones, pero de poco sirve exhortar, hermano, a un hombre a ser cristiano, ya, cuando no sabe lo que significa ser cristiano. Tenemos que enseñar las bases, enseñar a lo que significa ser creyente. Entonces nuestras predicaciones han ido mucho por lo que es la exhortación, esto de las predicaciones motivacionales, pero poca enseñanza. Que Dios nos ayude en esto, hermano, porque la mejor y más eficaz enseñanza tampoco se hable no solo hablando, sino siendo. Incluso el hombre sin el don de la palabra puede enseñar, viviendo de tal manera que en él los hombres vean el reflejo del Maestro, ¿cierto? Un santo definido como alguien en quien Cristo vive de nuevo. Que no sea pendenciero, ¿cierto? Que no sea pendenciero, y este es un nombre, hermano, que no es dado a la violencia,
ni pública ni en lo privado, un hombre que puede dejar que Dios pelee sus batallas. El líder cristiano no debe ser un hombre que ataca a otros, ¿ya? De hecho, ese es el original, ya es plectes, un delantero significa eso, no pendenciero, un delantero, o sea, que esta instrucción no era innecesaria. Se ve en las primeras regulaciones, hermanos, de los escritos apostólicos. Por ejemplo, un obispo, sacerdote o diácono que golpea a los fieles, decía, cuando se equivocan, o a los incrédulos cuando cometen injuria, y desea por medios como este para aterrorizarlos, mandamos ser destituidos, porque en ninguna parte el Señor nos enseñó esto. ¿Cierto? Cuando fue injuriado no volvió a insultar, sino al contrario, cuando fue herido no volvió a herir, o cuando sufrió tampoco amenazó. No será probable que ningún líder cristiano golpee a otro cristiano hoy día no sucede eso, no, pero antiguamente sí pasaba, hermanos. Pero el hecho es que el hablar o la acción ya intimidando, irritable, de mal genio, estaba prohibido absolutamente para el cristiano. Hoy día menos mal que eso no sucede mayormente, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas. El líder cristiano debe estar libre del amor al dinero. Nunca hará nada simplemente por lucro. Sabrá que hay valores, hermanos, que están más allá de todo precio monetario. O sea, todo lo que hacemos no tiene que ver con el dinero. El hombre que no está dispuesto a soportar la pobreza pacientemente, a veces cuando vivimos ciertos tiempos de pobreza, ¿no es cierto?, inevitablemente se va a convertir en víctima de una perversa y despreciable avaricia. Eso decía Calvin, ¿ya? Sí. Así que, hermanos, a veces cuando yo viví momentos muy críticos en esta región, hermanos, y Dios me ayudó a pasarlos, estos momentos difíciles que Dios me permitió vivir. Hermanos, que sea amable, el tipo de hombre que toma a Jesús como su ejemplo, no al último héroe de acción, amable. Es muy importante que el creyente, el líder, sea un hombre amable, apacible, el tipo de persona que no siempre está peleando por una u otra cosa. El líder cristiano debe ser pacífico, hermanos. De hecho, la palabra significa poco inclinado a luchar por cualquier cosa. Hay personas que como podríamos decir, son chispitas, son fáciles de estallar, son, ¿no es cierto?, se revientan con cualquier cosa en cuanto a las relaciones con otras personas, pero el verdadero líder cristiano no quiere nada menos que la paz. Desea la paz con su semejante. Amén. Bueno, que gobierne bien su casa, por ejemplo. Un líder demuestra su capacidad, hermanos, para dirigir primero su propia casa. Pablo reconocía que en nuestro hogar es donde el cristianismo se demuestra primero. Y es verdad, hermanos, que un niño puede rebelarse. A veces sucede que hay hijos que se rebelan, ¿ya? Incluso en un buen hogar, como muchos de ustedes. Pero la pregunta es la siguiente: ¿la rebelión de ese hijo es por causa de usted? ¿Es por causa suya? A pesar del trabajo de los padres, de los buenos padres. Entonces, esta es la pregunta que debemos plantearnos. Si el hijo se ha revelado por mi culpa o no. Eso es, ¿ya? Tampoco no es un neófito. A los recién convertidos no se les debe dar una posición de liderazgo demasiado pronto. El líder debe estar mucho más allá de la etapa de neófito en su desarrollo espiritual, hermanos. Neófito literalmente significa recién plantado. Cuando alguien recién vino a Jesús, no es bueno ponerlo en una posición de liderazgo hasta que se les haya permitido crecer lo suficiente para echar raíces profundas. Así que, hermanos, termino con esto. Los neófitos no solo son atrevidos e impetuosos, sino que están hinchados de una tonta confianza en sí mismos, como si pudieran volar más allá de las nubes. Eso lo dice Calvin, ¿no es cierto? Así que promover a un neófito demasiado pronto da ocasión para que un gran pecado, en este caso el orgullo, aparezca, que es la imitación, ¿no es cierto?, del mismo diablo, ¿no? Que tenga buen testimonio, hermanos. Y estas características deben ser evidentes para que todos, incluso los no creyentes, las puedan ver. Así que, hermanos, el líder potencial
debe ser un buen cristiano fuera de las paredes de la iglesia y dentro de su propia casa. Hoy día se me fue la hora, hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Mañana vemos la segunda parte, vamos a tratar un poco de los diáconos y ahí usted se va a dar cuenta que la vara es sumamente alta, hermanos. Que Dios nos ayude, es lo único que puedo decir. Dios, ayúdanos a ser como tú quieres que seamos. Amén. Un abrazo, un saludo cariñoso a cada uno de ustedes y Dios les bendiga ricamente, hermanos.